Hoy invitamos a Paula Peñas Boone, directora del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, hija ilustre de Santa Cruz por nombramiento del Gobierno Autónomo Municipal. Paula, historiadora de profesión, es investigadora, autora y coautora de decenas y no cientos de publicaciones, guardiana del Archivo Histórico Cruceño, docente y guía de investigación social de generaciones de estudiantes universitarios y profesionales curiosos de indagar en el rico pasado cruceño. Hoy le invitamos porque tenemos un bicentenario que precede a aquel acuerdo que dio lugar a la fundación de Bolivia el 6 de agosto de 1825 y es precisamente el bicentenario, los 200 años de la independencia de Santa Cruz el 14 de febrero. ¿Fue Santa Cruz alguna vez independiente, Paula? Bueno, en primer lugar, saludarte, Gabrielita, a vos y a toda tu audiencia y muchas gracias por tus palabras iniciales. Te agradezco infinitamente. A ver, ¿qué? ¿Vamos a hablar de independencia? ¿Vamos a hablar de emancipación? Vos que sos abogada, que acabas de terminar tu maestría, sabés que hay diferencias, ¿no? Y en la historiografía también hay todo un debate. ¿Fuimos realmente independientes o nos emancipamos de la corona española? Creo que son preguntas válidas que hay que hacerse, hay que reflexionarlas, no hay que repetir, digamos, algunas, algunas frases hechas, ¿no? A mí mucha gente me dice, pero si nosotros éramos independientes, ¿por qué no formamos un país? Es que no es así de fácil. Hay que entender los contextos. ¿Por qué no nos fuimos con Argentina, con la provincia del Río de la Plata? Es que no es lo que nosotros querramos, ¿no? Es lo que había en ese momento, las fuerzas y sobre todo los ejércitos, ¿no? Eh, el 14 de febrero de 1825, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra proclamó su independencia de la corona española. ¿Y cómo la proclamó? ¿Qué pasaba antes del 14 de febrero? Bueno, después del desastre de la batalla del Pari, la muerte de Warnes, quien gana es Francisco Javier Aguilera. Francisco Javier Aguilera era cruceño de nacimiento, era miembro del ejército imperial y él es un realista. Y él gobernó Santa Cruz desde noviembre de 1816 hasta febrero de 1825. Tampoco es que vamos a creer que Francisco Javier Aguilera, el Feroz Aguilera, con los ojos inyectados en sangre, era lo peor que existió. No, él gobernó Santa Cruz, consolidó el territorio cruceño conformado por Valle Grande, Mojos, Chiquitos, Cordillera y Santa Cruz y su cercado. Y después de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, el virrey La Serna, que era el virrey del Perú, fue derrotado por el ejército libertador de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Este virrey, que estaba en un pequeño reducto de lo que ahora es el Perú, estaba apoyado por dos generales, ¿no? El general Olañeta, que dominaba lo que se llama el Alto Perú, y el general Francisco Javier Aguilera, que dominaba la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Sucre intenta convencer a Aguilera de que se pase del lado patriota, porque le dice, usted es un patriota, usted ha luchado, había luchado también contra la Serna, eh, el mismo Aguilera, porque en la historia, Gabriela, no todo es blanco-negro. La gente no se da cuenta que hay muchos espacios grises, que los amigos de un momento son enemigos después y pueden volver a ser amigos. Entonces, Francisco Javier Aguilera está carteándose con Sucre y en medio de esa indecisión de Aguilera de pasarse del lado del Ejército Libertador, el segundo al mando del ejército de Aguilera, que se llamaba Pedro José Antelo, lo depone a Aguilera y une todo su ejército al ejército libertador que estaba pues en el Alto Perú, digamos, al ejército libertador del norte. Entonces, eso hay que entender. Aguilera murió leal a la corona. Aguilera
murió leal a la corona y más que eso, creo que se puede entender leyendo sus cartas, él no estaba tan de acuerdo que sea ese ejército colombiano, porque al fin de cuentas el ejército del norte, el ejército bolivariano era un ejército colombiano. Si vos te acordás de las clases de historia, después de la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín le deja el ejército libertador del sur Así a fue órdenes de porque Bolívar. San Martín, contrariamente a lo que se habla en la actualidad, fue el verdadero libertador de Perú. Pero claro, o sea, es que vos vas al Perú y en Perú su libertador es San Martín. A nosotros en la escuela, porque así yo lo aprendí en la escuela y seguro vos también, porque fuimos al mismo colegio, nos enseñaban que Bolívar había libertado el Perú. Sí, efectivamente, el ejército libertador acaba con la presencia del virrey que estaba en el Perú, el virrey La Serna, pero en realidad el libertador del Perú, porque los peruanos celebran el 28 de julio de 1821 como su fecha de liberación, fue San Martín. Entonces, San Martín le entrega sus tropas a Bolívar. Entonces, Porque las el tropas acuerdo, perdón, el acuerdo en Lima fue precisamente un acuerdo, digamos, entre, de caballeros ante el desacuerdo que masones, había entre San Martín y Bolívar de qué hacer con la independencia, ¿no es cierto? en Entonces, realidad, San perdón, Martín vuelve hay al sur. San Martín se vuelve a Buenos Aires, que era libre desde 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Porque Paraguay en realidad es el primer país que se proclama libre e independiente, pero posteriormente Buenos Aires en 1816, y de ahí las tropas de San Martín liberan Chile y liberan el Perú, mientras que las de Bolívar van bajando del norte, ¿no? Colombia, Ecuador. Ahora, claro, hay una historiografía que te dice, en realidad ambos eran masones y Bolívar tenía un grado superior en la masonería a San Martín, lo que permite entender que San Martín le deje su ejército a Bolívar. Entonces, para toda esa gente que generalmente me pregunta, ¿y por qué no nos fuimos con Argentina? ¿Por qué no nos independizamos? Hay que preguntar, ¿con qué ejército? Porque no es cuestión de solo voluntades, al menos en el siglo XIX, probablemente en el siglo XXI basta la voluntad, ¿no? Para independizarse, pero Tampoco. en el siglo XIX no era así. Entonces, Bolívar recibe el ejército del sur de San Martín y termina su campaña con la batalla de Ayacucho. Por eso es que la batalla de Ayacucho fue tan determinante. Nosotros en el Museo de Historia, te comento, hicimos el 9 de diciembre un conversatorio para entender la independencia de Santa Cruz. Hay que entender Ayacucho. Porque también, Gabrielita, pasa mucho eso a nosotros los cruceños que creemos que lo que pasaba aquí. Y lo que pasaba aquí está en un contexto americano y mundial. O sea, no estamos fuera del mundo. Y creo que tenemos los cruceños que entender eso. No estamos fuera del mundo, hay que entender lo que pasaba en el mundo. 9 de diciembre, negociaciones. La Paz proclama su independencia en enero, Cochabamba proclama su independencia también en enero, incluso le están mandando carta a Aguilera que se una. Aguilera finalmente no se una, pero su segundo al mando sí. Entonces, todo el ejército, digamos, que ocupaba Santa Cruz, el ejército realista de Aguilera, se pasa del lado del ejército libertador y el ejército de Mercado que se encontraba en Cordillera en el sur también se pasa del lado del ejército de Bolívar y de Sucre. Entonces, ¿dónde hay un ejército? No teníamos un ejército, ¿no? Entonces, Santa Cruz proclama su independencia después de que el 12 de febrero en Valle Grande era donde se encontraba Aguilera. ¿Por qué se encontraba Aguilera? Porque era más cercano al campo de batalla, digamos, global. Aguilera sale de Valle Grande, se va a Cochabamba, se entrevista con Sucre y de ahí se regresa y está hasta 1828 en Valle Grande, cuando a la salida de Sucre él se vuelve a levantar. Porque como te decía inicialmente, él le molestaba la presencia de tropas colombianas, de tropas extranjeras, diré yo, ¿no? Entonces, la figura de Aguilera es una figura que necesita más estudio, no hay que ponerlo, como te decía, buenos y malos, ¿no? Aquí hay de todo, porque incluso Aguilera y Mercado en el último tiempo
se unen para enfrentarse al virrey La Serna, porque el enemigo de ambos era el virrey La Serna. Entonces, se proclama la independencia en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, la gobernación estaba compuesta por Mojos, Chiquitos, Cordilleras, Valle Grande y Santa Cruz de la Sierra y su cercado. Y esta gobernación va a ser llamada departamento, porque Sucre denomina departamento siguiendo el modelo francés, ¿no? A La Paz, a Cochabamba, a Santa Cruz de la Sierra, a Chuquisaca y a Potosí. Chuquisaca o La Plata proclama su independencia el 22 de febrero y finalmente Potosí, después de la batalla de Tumula, ya queda del lado de eh, Sucre. Y es más, Gabriela, en realidad Sucre pone hombres de su confianza, colombianos, en Potosí, en La Paz, en Cochabamba, pero a Santa Cruz de la Sierra manda un mendocino, a José Videla Castillo, que también hay que entenderlo en esa macropolítica que se tiene que dar o geopolítica. Él a Santa Cruz de la Sierra manda a un rioplatense, a uno que venía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Entonces llega como primer presidente del departamento de Santa Cruz, José Videla Castillo, que hasta poco tiempo antes, hasta la batalla de Ayacucho, había estado preso en el lago Titicaca por los ejércitos de Olañeta. Entonces, se viene de presidente del departamento y este presidente del departamento Perdón, va Paula, de... esa era la denominación que dio Sucre a las máximas autoridades de los departamentos, Sí, presidente de departamento. sí, la da esa denominación hasta diciembre de 1825, porque de ahí pasan a llamarlos prefectos, ¿no? Entonces, Videla Castillo es el primer presidente del departamento y el primer prefecto es José Miguel de Velasco Cruceño, que ya va a ser nombrado en diciembre de 1825 como prefecto. Entonces, el primer prefecto del departamento es José Miguel de Velasco. Pero este Videla Castillo, como te digo, venía del sur, venía de los ejércitos de San Martín, entonces se establece como ¿Del ejército presidente, auxiliar era? ¿Del ejército auxiliar de Belgrano? No. no era del ejército de San Martín, ¿no? Porque los ejércitos de auxiliares de Belgrano, pues, ya fueron derrotados finalmente en 1817, ¿no? Entonces, después de esa derrota, ya Santa Cruz se queda, Santa Cruz y todo lo que es la actual Bolivia se queda en manos del realismo, ¿no? Sucre había sacado un decreto primero y otro, el definitivo, el de 9 de febrero, planteando a estos territorios que se habían emancipado de la corona española que definan, que elijan a sus diputados y dice cómo, ¿no? De cada cantidad de habitantes se van a elegir compromisarios, estos compromisarios van a elegir un diputado y Santa Cruz tendría que haber elegido 5 diputados a una asamblea deliberante. Esa asamblea deliberante debió llevarse primero a cabo en Oruro, pero Bolívar le dice a Sucre, usted no puede definir la suerte de esos territorios sin pedir permiso al Congreso del Perú y al Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque ese territorio había pertenecido al Virreinato del Perú y después pasó a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata. Y si había que respetar el Uti Possidetis de 1810, veremos qué pasa. Tanto el Congreso del Perú como el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque así se llamaba Argentina hasta en ese momento, le dan la libertad a estas provincias para que definan su futuro. Y ya con estos dos, digamos, con estas dos cartas blancas, los diputados electos van a decidir en su condición de representantes de estos territorios libres crear un nuevo país. Si bien se preguntó si querían unirse a la Argentina, a Perú, si querían unirse al Río de la Plata, sí hubo diputados fundamentalmente de La Paz que plantearon unirse al Perú. Sabemos que el diputado por Chiquitos que llegó pasado el 6 de agosto también quería unirse a Buenos Aires, pero la moción triunfante fue la moción de crear un país libre e independiente en el centro del continente.
un país libre e independiente que además habían muchos intereses sobre él. Por un lado, el ejército peruano, el ejército rioplatense, el ejército colombiano, los brasileños que también tenían sus intereses y finalmente los propios charquinos, digamos, si queremos ir a esa denominación de la audiencia de Charca. Incluso inicialmente el desacuerdo del propio Bolívar, Claro, inicialmente, Bolívar estaba en total desacuerdo porque él tenía la idea de de crear la pues Gran una gran... Colombia. Así es, desde California hasta Tierra del Fuego, que ya en 1826 en el Congreso de Panamá se nota de que nadie quiere un solo país porque finalmente luchaste tanto para independizarte de la corona española que no vas a querer otra corona, ¿no? Porque también ese debate hubo, ¿no? San Martín proponía un rey inca, ¿no? Hay todos esos debates que se dan en esos 15 años de guerra. Así es. Ahora bien, quisiera volver un poco al contexto histórico, territorial también, de aquella época en Santa Cruz. Eh, Definitivamente sabemos que el territorio se llamaba Santa Cruz de la Sierra. Luego eso quedó para denominación de la ciudad capital. Pero ya para esa época, Santa Cruz de la Sierra, la capital, la ciudad capital, estaba instalada donde nos encontramos hoy, ¿verdad? Sí. Sin embargo, venía de dos traslaciones, perdón, y cuál era en realidad su preponderancia o su situación geopolítica respecto a todos los territorios que conformaban el área emancipada. Bueno, no dejaba de ser Era la más capital. ciudad, era más ciudad Valle Grande, tenía más rol político. ¿Cómo estaba Chiquitos en esa época? A ver, primero, vamos por partes. Por un lado, digamos, Santa Cruz de la Sierra, 1825, estaba Mojos, estaba Chiquito, donde había, Aguilera tenía gobernadores en Mojas, en Chiquito. Cordillera era un territorio patriota donde estaba Mercado y Valle Grande, donde también tenía gobernadores, pero Aguilera estaba en Valle Grande, se movía mucho, era un hombre que se movía mucho. Santa Cruz de la Sierra era la capital y al ser la capital, Gabrielita tenía el poder local, tenía el cabildo o municipio. Y de eso no nos damos mucha cuenta, de la importancia. Al ser la capital, tenía la condición de tener su poder local, de elegir cada 1 de enero a los miembros del cabildo, y el cabildo fue determinante, Gabriela. No había una municipalidad en Valle Grande, ¿no? Chiquitos eran territorios de antiguas misiones, pero continuaba el mismo régimen misional, sin los padres jesuitas, lo mismo que en Mojo, con padres diocesanos, sin el celo que tuvieron los padres jesuitas, sin el trabajo que había tenido, digamos, la Compañía de Jesús, pero seguían siendo dos territorios importantes por recursos. Por eso es que todos quieren dominar las procuradurías, tanto de Mojos como de Chiquito. Territorios importantes por la plata labrada que tenían, territorios importantes por recursos humanos, territorios importantes que podían darte caballos que necesitabas. Entonces, no hay que perder en cuenta estos dos territorios. Valle Grande estaba más cerca a Cochabamba, por lo tanto, es ese flujo, digamos, ese vínculo. Y Cordillera, que también era un territorio que permitía que el sur esté libre, ¿no? Mercado desde Cordillera, no dejaba de ser un hombre que atacaba o por lo menos no lo dejaba en paz, Aguilera. Todos conocemos a Cañoto, ¿no? Con las coplas contra Aguilera, que venía, conocemos esa tradición oral que tanto hemos repetido. Entonces, esa es la situación. Santa Cruz de la Sierra tiene la condición de capital. Pero quisiera ir un poquito más porque también es importante aclararlo. Cuando se dan las reformas borbónicas, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra pasa a depender de Buenos Aires, deja de depender del Virreinato del Perú. Y tengo que aclarar, el Virreinato del Perú era desde Panamá hasta Tierra del Fuego.
Se desprendió primero el virreinato de Nueva Granada, más al norte, y posteriormente el virreinato del Perú, perdón, del Río de la Plata con capital Buenos Aires. Santa Cruz vuelve a depender del virreinato del Río de la Plata. Digo vuelve porque el origen cruceño es un origen rioplatense. Esa fundación que se da en Chiquitos la hace Ñuflo de Chávez con gente venida de Asunción y una vez se crea la gobernación, como la gobernación de Tucumán o como el mismo Río de la Plata, dependían del virreinato del Perú, que a veces la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, Santa Cruz vuelve a la esfera rioplatense, eso tendría que ser la palabra correcta, vuelve a esa esfera de donde había nacido, pero decide una reforma al año siguiente de la reforma borbónica, trasladar la capital de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas decidieron crear intendencias en los territorios de los obispados, no en el territorio de la unidad política administrativa gobernación. Entonces, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra se amplía porque tiene que incluirle el territorio de Cochabamba y hay muchas presiones para que se vaya el gobernador intendente y efectivamente Viedma, que es el primer gobernador intendente, se traslada a Cochabamba más o menos ya a partir de 1783, pero ya fundamentalmente a partir de 1890, porque hay muchos problemas con los chiriguanay. Eh, y ese hecho de haber perdido la capitalía genera mucha molestia entre las élites criollas en Santa Cruz. O sea, el haber perdido la capitalía, primero no tenés tu gobernador intendente, por más que sigas teniendo tu cabildo. Las cajas reales, deja de tener tus cajas reales y vas a tener una subcaja. O sea, perder la condición de capital de una Capital. gobernación fue un golpe durísimo que los cruceños lo tuvieron presente siempre. Segundo elemento, Viedma va a imponer tributos. Muchos de los indígenas estaban liberados de tributos, la ciudad también. Entonces, este hecho de hacer a los indígenas indios tributarios también va a generar molestia. Y te tengo que decir que la expulsión de los padres jesuitas generó mucha molestia, no en Chiquito, pero sí en Mojos. ¿Por qué? Porque los padres jesuitas le daban poder a los caciques. Los caciques tenían sus propios ejércitos. Y claro, llega la administración borbónica, vienen unos gobernadores militares y no, todo lo mantiene, o sea, la recentralización del imperio. Tanto que matan a un gobernador, al gobernador Zamora, entonces ya el rey decide las autoridades superiores permitir nomás a los caciques que tengan sus propios ejércitos. Claro, a veces hemos idealizado mucho la historia de las misiones, pero no es tan ideal como queremos mostrarla, ¿no? Entonces, Cuándo vuelve la capitalía a Santa Cruz de la Sierra? definitivamente en 1812, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, te decía, hay movimientos, molestias en Mojo, en Cordillera también, porque se comenzaron a establecer misiones franciscanas y los caciques que no formaban parte de las misiones le molestaba la presencia de los franciscanos. Tanto que la corona creó dos fuertes, el fuerte de San Carlos de Saipurú y de San Miguel de Membiray, dos fuertes militares con 125 hombres cada uno, que no es poco. Entonces, hay mucha molestia en Santa Cruz, de la Sierra, en este gran territorio de Santa Cruz de la Sierra. Digamos, los dos territorios criollos eran criollos mestizos, Valle Grande y Santa Cruz y su cercado, ¿no? Pero Mojos, Chiquitos y Cordillera son territorios básicamente indígenas con la presencia de estos gobernadores militares. Entonces, cuando se inicia la guerra de independencia, que en Santa Cruz se inicia el 24 de septiembre de 1810, que es el cabildo que decide destituir al subdelegado de la corona, Toledo Pimentel, y formar una junta de gobierno que apoya a la Junta de Buenos Aires, que se había formado el 25 de mayo de 1810.
Ya en ese momento los cruceños le están pidiendo a Castelli, ¿no? Que por favor separe Santa Cruz de Cochabamba. Claro. Incluso ya en las instrucciones de Castelli está planteando la separación definitiva de Santa Cruz de Cochabamba, pero en eso se viene la derrota del ejército auxiliar por parte de Goyeneche. Entonces, Santa Cruz vuelve a manos de los realistas, ¿no? En este caso de José Miguel Becerra, que también era cruceño, pero era realista, y Becerra, que sabía que los cruceños querían la separación definitiva de Cochabamba, la negocia con Goyeneche, que era el jefe máximo del ejército español, y logra que la corona española divida definitivamente Santa Cruz de Cochabamba. A partir de 1812 ya Cochabamba está por un lado, Santa Cruz por otro. Tanto así, Gabriela, que en 1813 el Cabildo cruceño, otra vez triunfan los patriotas. Antonio Suárez, que estaba en San José, se viene a Santa Cruz de la Sierra, vuelven a formar una junta patriota, y cuando Belgrano nombra a Warnes gobernador de Santa Cruz y a Álvarez de Arenales gobernador de Cochabamba. Pero Álvarez de Arenales no quería reconocer la separación que habían hecho los realistas, y él intenta imponerse a Warnes. Y el gobierno de Warnes es un gobierno no solamente de luchar contra los realistas, sino también luchando contra esa actitud de Arenales, que era un español patriota que buscaba que Warnes sea su subalterno. Y Warnes nunca quiso ser su subalterno. Después de la derrota realista en la batalla de Florida, batalla muy importante para las Provincias Unidas, el triunfo es de Warnes y Arenales contra el realista blanco. Se produce un hecho que es importante. Warnes expulsa a la orden franciscana. La expulsión de la orden franciscana en 1814 va a provocar que Buenos Aires desconozca a Warnes y nombre un nuevo gobernador, a Carreras. Entonces, no es que Santa Cruz con Warnes está también en conflicto con Buenos Aires. ¿Mm? Warnes se va chiquito, se produce la batalla de Santa Bárbara, Warnes derrota a los realistas que estaban en Chiquito, los expulsa, se van, Becerra, Udaeta, se van a Brasil, y que Alto Laguirre muere intentando huir, y Carreras llega a Santa Cruz y gobierna Santa Cruz, y no está también bien estudiado, tengo que decirlo. Yo no lo he estudiado y no hay ningún estudio profundo que te diga en qué condiciones finalmente gobernó Carrera, porque muere, lo matan en condiciones que no la hemos podido explicar hasta el día de hoy. Muerto ya Carrera, Warnes retorna de chiquito y retoma Santa Cruz de la Sierra en 1816. Y ya en noviembre de 1816 es derrotado por Aguilera. Entonces, hay un conflicto entre Santa Cruz de la Sierra y Buenos Aires. Ese conflicto se inicia con Warner, se inicia en esa separación que la hacen los realistas. Ya con Aguilera está totalmente separada Santa Cruz de Cochabamba. Aguilera, ya eso queda clarísimo, ¿no? Tanto así, Gabriela, que mucha gente usa este argumento y te dice, pero bueno, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata dan la libertad a cuatro provincias: La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, y no a Santa Cruz, porque el Río de la Plata no quería reconocer la separación que había hecho Goyeneche. Sin embargo, mientras Bolívar y Sucre primero con el decreto, él habla ya de cinco provincias: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz de la Sierra. Y tanto que vos podés leer las cartas de Bolívar, porque Bolívar dice, sí, he visto que usted ha liberado ese nuevo territorio, La Paz, Cochabamba,
Potosí, Chuquisaca, y en la misma carta de Bolívar, él no sabe el nombre de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, Sucre sí, porque en la convocatoria queda claro, y bueno, con esa convocatoria vamos a proceder a la elección de los diputados a la Asamblea Deliberante. Volvemos al 14 de febrero, a nuestros 200 años de independencia como Santa Cruz de la Sierra. Entonces nos queda claro de que la capitalía existía, la ciudad capital donde estamos hoy, y también el cabildo y la municipalidad, ¿no? Tal es así que los diputados que asisten posteriormente en agosto a Sucre o que llegan quizás después de las decisiones, eso nos lo dirás, Antonio Vicente Sebane y Vicente Caballero, reciben instrucciones de esta municipalidad. Son las famosas 21 instrucciones, ¿no? Eh, que no sé si tenemos tiempo para conversar sobre ellas, pero me gustaría que tuviéramos un rasgo sobre cuáles eran las instrucciones precisas que habían recibido y por qué no las cumplieron si es que las incumplieron. Bueno, en realidad se procede a la elección. Se procede a la elección en Valle Grande, en Santa Cruz de la Sierra, se procede a la elección en Chiquito fue invadido por los brasileños. Chiquito está en ascuas del 28 de marzo al 28 de mayo. Chiquito está dominado por los brasileños, porque el gobernador de Chiquito, que era un realista, le entregó, digamos, ¿no? En Mojo se procede a la elección, eligen a un sacerdote que Videla dice no, no tiene las condiciones para ir, y en Cordillera no se elige a nadie simplemente porque la mayor parte eran los indígenas chirihuanos y tenías que saber leer y escribir y tener algunas otras condiciones, y no se procede a esa elección. Eh, Se procede en Santa Cruz, están las actas, y se lo elige Antonio Vicente Seoane. Antonio Vicente Seoane, Gabrielita, estuvo en el Cabildo y fue nombrado miembro de la Junta el 24 de septiembre de 1810. Él no era un cabildante, no era un regidor, pero era un hombre de la independencia. Entonces, fue un hombre que en todo caso se mantuvo siempre en una orilla. ¿Mm? Él estuvo siempre del lado de la patria, y creo que tratarlo de traidor, como mucha gente lo hace, es un desconocimiento profundo a la historia, a la vida y a la trayectoria de este abogado. Antonio Vicente Seoane entonces es electo por Santa Cruz de la Sierra y Vicente Caballero es electo por Valle Grande. Es bueno también decir que en 1823 se llamó a una elección de las Cortes en España, en esta lucha de los constitucionalistas, para que haya una constitución, y Vicente Caballero había sido elegido por Santa Cruz para ir, que no fue, pero sí tenemos los documentos de su elección en 1823. Entonces, estos dos hombres representan hombres que creen en la constitución, que creen en la patria. ¿Qué dicen las instrucciones? Son 21 instrucciones muy claras, hablan sobre el territorio, no querían el desmembramiento de Mojos, por ejemplo. Eh, ya están previendo los problemas que iban a haber con Chuquisaca. Habla sobre la necesidad, primer punto es apostar por la democracia libre y el voto general. Ellos ya querían el voto para todos. Y plantean también la necesidad de libre comercio y que se construyan vías de comunicación, no solo que unan el departamento, ya se llamaba departamento, que una lo que el país, pero que se vincule. En realidad la claridad es vincularse al río Paraguay para poder comerciar con la potencia de Brasil y a través del río Paraguay con los países sobre el río Paraguay. Entonces, hay una visión de que la felicidad, porque así lo dicen, de los pueblos está justamente en la democracia, en el voto general, en el libre comercio. Pero lo interesante también es, plantean, por ejemplo, que se cree una municipalidad en Valle Grande. Plantean la difusión de las escuelas primarias en todo el territorio, que haya escuelas secundarias,
que hayan escuelas de artes y técnicas, especialmente para la población indígena, que sean instruidos, dado que tenían que convertirse en ciudadanos, y plantean también la necesidad de una universidad para Santa Cruz. Es más, dice, si se van a crear universidades, estudios generales se llamaban antes, en el resto de este país, que se cree en Santa Cruz, que no se va a crear, claro. Pero sí hay una visión vinculada a la educación, al libre comercio, ese horizonte del liberalismo, que era el único horizonte que había en América en ese momento, ¿no? El señor Antonio Vicente Seoane llega el 6 de agosto porque no querían proclamar la independencia en tanto y en cuanto no llegue los representantes de Santa Cruz, en un territorio importante. Caballero llega el 9 de agosto y por lo que se tiene evidenciado, Justiniano, que venía de chiquito, llega ya a fines de agosto. Esta asamblea deliberante que creó Bolivia se va a disolver, pero va a crear una asamblea permanente, ¿no? Para organizar el nuevo país en tanto y en cuanto se llame a una asamblea constituyente. Y sí, Gabrielita, uno de los miembros de esa asamblea permanente es Antonio Vicente Seoane. Y se tienen las actas de esa asamblea permanente, donde vos podés ver los intentos de Seoane de que se lleve a cabo las 21 instrucciones que le dieron. O sea, el hombre hizo todos sus esfuerzos. A finales En de minoría, como como siguió hoy, toda la Gabriela, historia, ¿no? estos 200 años, ¿no es cierto? En minoría es lo que se O puede sea, hacer. incluso hoy que nos han reconocido un diputado más, igual no tenemos mayoría, ¿no? O sea, no, la historia no ha cambiado mucho en estos 200 años. Entonces, Exactamente. el hombre hizo lo que pudo para que dicten reglamentos para las misiones de monjes y chiquitos, y hizo todo lo que estaba a su alcance, porque eso lo demuestran las actas. Después ya se nombran a los prefectos, se lo nombra a José Miguel de Velasco. En enero de 1826 ya se determinan que se van a llamar departamentos, que los antiguos partidos se van a llamar provincia, ¿no? Y la constitución, la primera constitución de 1826 va ya a organizar el Estado. Para Santa Cruz se eligen 5 diputados titulares y 3 suplentes. Los titulares son Antonio Vicente Seoane, Miguel María Aguirre, un hombre importantísimo, Miguel María Aguirre, que fue ministro de Hacienda muchos años, Manuel José Justiniano, este que había sido de chiquito, Miguel Antesana López y José María Bozo. O sea, hombres notables. Ellos van a estar ahí en la primera constitución. Ya la primera constitución establece en cada departamento habrá un prefecto que será nombrado por el presidente, en cada provincia habrá un gobernador y en cada cantón habrá un corregidor. Así se llamaba originalmente, después ya se llamará su prefecto. Y se elimina el poder local. Y aquí es importantísimo, pues, el poder local, ¿no? El poder local, porque Bolívar sabía que la Te pido independencia... ir a un cortecito y seguimos, por Sí, favor. sí, 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 sí.